Bueno, en el día de hoy vamos a entrar sobre un tema bastante importante que es de uso común en la ingeniería, en el manejo de las líneas, y se llama el estudio de las impedancias características típicas que los fabricantes ponen en el mercado. Una pregunta que uno tiene que hacerse es por qué los fabricantes solo suelen poner algunos valores de impedancias características típicas en el mercado y no un rango infinito de ellas. Vamos a tratar de entender hoy por qué esa decisión y por qué desde el punto de vista técnico esa oferta de mercado que hacen las empresas tiene sentido. Para eso entonces vamos a este dibujo que tenemos en pantalla, que es el que hemos utilizado. Vamos a referirnos en la clase de hoy a las impedancias características de las líneas coaxiales. No vamos a tocar las líneas bifilares porque ese puede ser un trabajo más bien para ustedes. Igualmente el trabajo que hacemos para acá es válido en las líneas bifilares. ¿De qué se trata? Nosotros hasta el momento, cuando llegamos a la condición de alta frecuencia que analizamos en las conferencias pasadas, encontramos que la impedancia característica tiene una forma que es igual a raíz de L sobre C, y habíamos dicho que era un valor prácticamente constante, porque es un valor que depende casi exclusivamente de la geometría. En este caso, el conductor interior y el conductor exterior están separados por un dieléctrico cualquiera, un dieléctrico que puede ser de diferentes tipos de materiales. Aquí vamos a mostrar una línea que tiene básicamente lo que habíamos visto ya en la primera clase, un conjunto de conductores que hacen el conductor central, un dieléctrico que separa a este conductor central del conductor exterior y una carcasa protectora que evita pues daños en la parte interna del cable coaxial. Ese cable coaxial entonces está representado en esta gráfica. Este es el conductor interior y el conductor exterior, y aquí no representamos para nada la carcasa protectora porque no es de nuestro interés en este caso. Muy bien. Vamos a empezar entonces con un análisis simple sobre lo que es el comportamiento de la línea de transmisión coaxial desde el punto de vista eléctrico y desde el punto de vista para determinar la capacitancia y la inductancia. Observen ustedes esta gráfica. En la gráfica ustedes tienen la presentación del conductor interior que tiene un diámetro 2A, a su vez tiene un diámetro exterior B, marquémoslo aquí está marcado un diámetro exterior B, es decir, el conductor, desde el centro del conductor interior hasta este punto está el conductor exterior, y tomemos un tramo de longitud cualquiera de ese cable. ¿Qué ocurre? Nosotros queremos, para determinar la capacitancia, vamos a determinar la carga por unidad de longitud, porque recuerden ustedes que la capacitancia se puede medir como delta de Q o Q sobre B, ¿de acuerdo? Vamos a medir la carga por unidad de longitud dentro del conductor, y con base en eso podemos establecer una relación de la carga por unidad por voltaje, y podemos establecer entonces cuál es la capacitancia que hay establecida dentro de la línea coaxial. Empecemos mostrando que esta línea punteada que acá representa una superficie gaussiana como la que ustedes han manejado. Esa superficie gaussiana nos permite a nosotros establecer un límite para el campo eléctrico, en donde es constante. Sobre el borde de la superficie gaussiana el campo eléctrico es constante. Recuerden que el campo eléctrico es radial. El campo eléctrico tiene esta forma, y hasta este punto donde está la superficie gaussiana el valor del campo eléctrico es constante, y sabemos entonces que el flujo del campo eléctrico es igual a la integral cerrada de superficie, del campo eléctrico por ds igual a la carga encerrada dividida por la permitividad. En ese caso, como el campo eléctrico es constante, entonces sale la integral y nos queda que el campo por ds es igual a Q sobre E, y ds es 2pi por R por L. Tenemos entonces la superficie total, y el campo eléctrico toma la forma de Q sobre 2pi por R por L sobre E.
De aquí vamos a aprovechar entonces del hecho de que el valor de Q sobre L me permite a mí establecer una densidad de carga. Q sobre L lo vamos a definir como una densidad de carga por unidad de longitud. De hecho, si yo tomo un delta de Q por un delta de L, el valor de la densidad permanece constante. En este caso, si volvemos pues a la condición de campo eléctrico, aquí tenemos que es igual a lambda sobre 2pi por R por E, por E que es la permitividad del material. Y de hecho, conociendo que el campo eléctrico es la variación del voltaje con respecto a la posición, o sea, a medida que crece R, entonces tenemos la presentación del voltaje como este. La diferencia de potencial entre A y B es lambda sobre 2pi por E por el logaritmo natural de B sobre A. Aquí ya tenemos entonces la posibilidad de hacer lo siguiente, de entrar a manejar un poco más de cerca el tema de la capacitancia. La capacitancia, según lo que hemos visto, es, en parámetros distribuidos, es delta C es igual a la capacitancia por delta de L, ¿de acuerdo? El voltaje que nosotros tenemos en este momento, el que acabamos de escribir, lo podemos reescribir como B por delta de Q sobre delta de L, siendo ese lambda sobre 2pi por E por el logaritmo natural de B sobre A. Aquí hay una pequeña presentación de esta capacitancia como delta de C sobre delta de L, que es igual a delta de Q sobre B por 1 sobre delta de L. Entonces el voltaje que hay acá es delta de Q por 1 sobre delta de L por 1 sobre 2pi por E. Este voltaje, cuando lo pasamos acá, entonces es la capacitancia, ¿de acuerdo? La capacitancia por unidad de longitud, y nos queda finalmente que la ecuación de la capacitancia toma la forma 2pi por E sobre el logaritmo natural de B sobre A, donde la permitividad relativa es epsilon sobre epsilon sub 0. O sea que la capacitancia la podemos presentar finalmente como esto. Es muy sencillo entonces lo que acabamos de extraer, es decir, es una capacitancia de una geometría bastante simple, que ustedes la han manejado en teoría electromagnética, y que podemos establecer básicamente que la gran dependencia de la capacitancia está en función de B y de A, porque el material dieléctrico puede ser un material cualquiera, pero se la fijo. Yo puedo entonces cambiar solamente la capacitancia cambiando B y cambiando A, ¿de acuerdo? E igualmente ocurre con la inductancia. La inductancia tiene una condición similar. Vamos a hacer lo mismo que acabamos de hacer para la inductancia del coaxial, y nosotros podemos establecer la trayectoria a través de una integral de línea. Aquí le hicimos el flujo a través de una superficie, aquí vamos a hacer la integral de línea. Y tenemos definido que A sub B es la integral cerrada de línea del campo por dl igual a mu por i. L es la trayectoria a través de cual estamos haciendo la integración, entonces da 2pi por r, y el producto de B por 2pi por r será igual a mu por i, donde B es igual a mu por i sobre 2pi r. Ahora bien, esa B está definido como la variación del flujo con respecto a r, y la podemos expresar, desde esta ecuación la podemos expresar en esa forma, es decir, el flujo phi sub B entonces será igual a mu por i sobre 2pi por r por dr. E igualmente encontramos entonces que phi sub B es igual a mu por i sobre 2pi por el logaritmo natural de B sobre A. Como el flujo es la inductancia por la corriente, pues de acá de esta ecuación podemos pasar la corriente a dividir y obtenemos exclusivamente la inductancia. Y la inductancia toma también un valor que depende específicamente de la geometría, es decir, de B y de A, y el valor de L será entonces mu sobre 2pi que multiplica el logaritmo natural de B sobre A. Mantenemos la condición de que mu sub R es igual a mu sobre mu sub 0, pero que pasado aquí a la ecuación en términos generales ya es L igual a mu sub R, mu sub 0, mu sub R sobre 2pi por el logaritmo natural de B sobre A. Igualmente, pues aquí la inductancia prácticamente depende solamente de B y de A. Los otros dos valores, mu sub R y mu sub 0, tenemos la manera de controlar para que sean constantes. Ahora bien,
Lo importante es entonces que ya hemos establecido que el valor de la impedancia característica es raíz de L sobre C, y hemos establecido también que el valor de L y de C dependen específicamente de B y de A, y que no dependen prácticamente de la frecuencia. Ahora vamos a hacer el cálculo de la impedancia característica habiendo descubierto que el valor de L y de C ya son dos valores encontrados. Pues habiendo ya descubierto el valor de L y C. El valor de L es el que tenemos arriba y el valor de C es este. El valor de la impedancia característica entonces se puede expresar, después de simplificar esto, como 1 sobre 2pi por la raíz de mu sub 0 sobre epsilon 0, que multiplica a su vez la raíz de mu sub r sobre epsilon r por el logaritmo natural de b sobre a. Mu sub 0, es decir, el espacio libre es 4pi por 10 a la menos 7 henrios por metro, y epsilon 0 es 1 sobre 36pi por 10 a la menos 9 faradios por metro. El cálculo de la impedancia característica entonces es bastante simple, y podemos pasar entonces a hacer lo siguiente. Detallamos cuál es el valor de el término epsilon 0 sobre, de mu sub 0 sobre epsilon 0, y es igual a 120 pi ohmios, ¿de acuerdo? Pues es un valor ya conocido por ustedes, y entramos entonces a simplificar ya la ecuación como z0 igual a 120 pi sobre 2pi igual a mu sub r sobre epsilon r. Mu sub r, en la zona donde nosotros hicimos la evaluación, que es una zona dieléctrica, es decir, es el espacio que existe entre el conductor central y el conductor exterior, es 1, y básicamente z0 entonces toma el valor de de 60 sobre la raíz de epsilon r por el logaritmo natural de b sobre a. Total que es la primera vez que vemos de cerca la impedancia característica de la línea de transmisión coaxial en función de B y de A. Y de aquí nosotros podemos decir que la fabricación de n líneas, un número infinito de líneas, con impedancias características diferentes es posible, porque yo puedo tener un conjunto infinito de relaciones B sobre A que me hagan que la impedancia característica sea de números infinitos, de valores infinitos. Eso es lo que no queremos. Es decir, desde el punto de vista práctico, habría muchas dificultades para poder ustedes coger un cable de una impedancia característica que sirva para una aplicación, por ejemplo, en potencia, o escoger otra línea de transmisión que tenga aplicación para grandes distancias, es decir, una línea de transmisión que tenga baja atenuación, u otro tipo de impedancia característica que sirva para soportar tensiones de ruptura fuertes, o sea que el valor del campo eléctrico que soporte antes de romperse el dieléctrico sea muy alto. Lo que nosotros tenemos aquí es un conjunto infinito de posibilidades de Z0 que nos dificulta la construcción de las líneas. Sin embargo, los fabricantes optaron por presentar líneas de transmisión solamente de 50 ohmios y de 75 ohmios en el caso de los cables coaxiales. Hay algunas otras impedancias que son muy especiales, pero que no tienen una aplicación de gran trascendencia en el uso común de las telecomunicaciones. De pronto más adelante veremos de qué se trata, pero por ahora nosotros queremos es centrarnos sobre la pregunta: ¿cuál es la razón por la que en el mercado normal de las comunicaciones usted no encuentra sino líneas de coaxial que tienen solamente valores de 50 ohmios o de 60 ohmios o de 75 ohmios? ¿De acuerdo? 50 o 75 ohmios. Eso básicamente es lo que encontramos en el mercado. Antes de entrarnos en ese tema, voy a tratar de aprovechar algo importante que se puede extraer de esto. Recuerden ustedes que la velocidad de fase, según esta ecuación, es de la forma 1 sobre raíz de LC. Y utilizando el valor de L y C que acabamos de calcular, me permite a mí establecer, mediante este proceso, la relación de la velocidad de fase en función de la velocidad de la luz y el dieléctrico que hay. Esto es uno de los elementos más importantes que existe. Por eso es por lo que en alguna oportunidad decíamos que uno podía, por ejemplo, decir que la velocidad de fase de un cable puede ser 0.8c o bien 0.68c. Quien hace que este término sea diferente es el tipo de dieléctrico con el que se ha construido el cable coaxial o el cable bifilar, no importa, porque esto es igualmente válido, a pesar de que aquí lo hicimos para el cable coaxial. Este resultado que ustedes ven acá es igualmente válido para los cables bifilares o cualquier otro tipo de cable.
En última instancia, estamos diciendo que la velocidad de fase depende inversamente proporcional a la permitividad del material dieléctrico. Mientras mayor sea la permitividad, entonces, menor es la velocidad de fase dentro de la línea. Una velocidad de 0.8c o de 0.68c son velocidades de 0.8 o 0.68 son dependientes del dieléctrico. Muy bien. Ya tenemos el valor de la inductancia y el de la capacitancia estudiados. Ahora les voy a presentar el de la conductancia. La conductancia es un factor bastante importante dentro de la construcción de las líneas de transmisión. Un material dieléctrico que separe el par de conductores es de mucha importancia a la hora de escogerse. Un material tiene que ver mucho con la pérdida o con la característica del cable. Me explico. Si el dieléctrico no soporta unos voltajes altos, yo no puedo enviar potencias altas a través del cable, ¿de acuerdo? Porque se rompe, el dieléctrico se rompe rápidamente en su estructura y deja pasar corriente del conductor 1 al conductor 2 a través del mismo. Eso es importante controlarlo, porque de no ser así tendríamos unas fugas de corriente muy altas y aparecerían pérdidas que no queremos, imputables a el valor del dieléctrico, imputables al dieléctrico explícitamente. De hecho, en la ecuación que nosotros hemos manejado, que es la atenuación igual a un medio de R sobre Z0 más un medio de G por Z0, aparecería el problema de que tendríamos que entrar a considerar el valor de esta conductancia. Pero a pesar de que hemos dicho todo el tiempo que es poco importante en el análisis nuestro, queremos introducirlo para que conozcamos los 4 parámetros R, L, G y C en la línea de transmisión. El valor de la conductancia se representa entonces como esto, pero siempre está asociado a un condensador a su lado, ¿de acuerdo? Que hace entonces que la admitancia sea una admitancia compleja, es decir, de la forma G más J omega P más JB, ¿de acuerdo? Y igual a G más JB. Esto representa es la fuga de corriente. G representa la fuga de corriente producida por el conductor, desde el conductor de arriba hasta el conductor de abajo. La cantidad de cargas que pasen a través de él representan el valor de la conductancia. Nosotros estamos acostumbrados a decir particularmente que esta ecuación es cierta, es decir, que la permitividad, cuando es afectada por un campo eléctrico que varía con respecto al tiempo, es igual al rotacional del campo eléctrico. Eso ustedes siempre lo han manejado así, pero esta ecuación es cierta con la presunción de que el dieléctrico es totalmente puro, es decir, que no existe conductancia. En realidad, cuando nosotros estamos hablando de un dieléctrico ya real, ya de las condiciones normales que se encuentran pues, por los fabricantes, el valor de la conductancia aparece, y ese valor de la conductancia entra dentro de la ecuación del campo eléctrico de la siguiente manera. Mire, aquí aparece el campo eléctrico que multiplica, la permitividad que multiplica a la variación del campo eléctrico con respecto al tiempo, más la conductividad más sigma por el campo eléctrico es igual al rotacional. Esta es la ecuación general. Este tiene que ver con el dieléctrico, este tiene que ver con la conductividad. Total que uno puede decir que un material tiene la tendencia a ser mal dieléctrico cuando tiene un valor alto de sigma. Cuando el valor sigma es 0, esta ecuación tiende a ser igual a la que vimos anteriormente, es decir, la permitividad que afecta la variación del campo eléctrico con respecto al tiempo es solo igual al rotacional del campo eléctrico y desaparece sigma. Pero en el caso que tenemos nosotros actualmente, sigma está asociada con las corrientes libres, las cargas libres que se pasan del conductor superior al conductor inferior a través de G. ¿De acuerdo? Y vamos a hacer el análisis de la siguiente manera. Coloquemos un campo eléctrico que sea sinusoidal. Un campo eléctrico que varíe de esta manera, o sea, como campo eléctrico máximo a la J omega T. Y hagamos lo siguiente, lo derivamos. Este campo eléctrico
este campo eléctrico que es este, lo derivamos y nos da esta presentación, J omega por el campo eléctrico. ¿De acuerdo? Y ahora despejemos este campo eléctrico y nosotros encontramos que varía es de la siguiente forma, menos J sobre omega por la variación con respecto al tiempo del campo eléctrico, y ese E es este E. ¿De acuerdo? Lo involucramos en la ecuación de la siguiente manera. Miren, yo ya tengo una ecuación en donde el primer término afecta a la variación del campo eléctrico con respecto al tiempo, y un segundo término que tiene que ver con la conductividad o con las cargas libres afecta también un término igual, y puedo factorizar ese par de términos como E menos J sigma sobre omega por la derivada del campo eléctrico con respecto al tiempo igual al rotacional del campo eléctrico. Este entonces me permite a mí decir e inventarme lo que yo llamo una permitividad compleja, donde la parte real pertenece pues a la permitividad pura del dieléctrico, y esta parte imaginaria es la parte de cargas libres que están dentro del material. Muy bien, entonces yo puedo reescribir la ecuación como permitividad compleja, que ya afecta, ahora sí, la misma ecuación de ahora, la variación de campo eléctrico con respecto al tiempo es igual al rotacional del campo eléctrico. Esta es la presentación de esa permitividad y la llamamos E menos JE'. Muy bien. Si yo multiplico esta permitividad compleja, la asocio a un condensador, ese condensador tiene que ser un condensador complejo. Si la permitividad que existe la asocio a un condensador, ese condensador lo voy a llamar un condensador complejo, porque tiene parte real y parte imaginaria. Si existiese esto como cero, pues el condensador tendría una permitividad simplemente E, y simplemente aquí sería J omega C. Pero volvamos entonces a la condición real y decimos que si yo multiplico J omega por C sub C, esa es la admitancia, ¿de acuerdo? Y es igual a G más J omega B, más JB, perdón. Muy bien, ¿qué ocurre? Vamos a hacer la multiplicación. Decimos que esa capacitancia compleja es una capacitancia que es producto de la capacitancia real que manejamos en la línea de transmisión coaxial, ¿cierto? Menos esta otra capacitancia que hay acá, C sub C. Entonces, J omega C sub C será la multiplicación de esta frecuencia por 2pi por E por el logaritmo natural de B sobre A, por omega por 2pi por epsilon prima sobre el logaritmo natural de B sobre A. Y decimos que la conductancia es el término real de estos dos términos. Escogemos el real como la conductancia, y la conductancia entonces será omega por 2pi por E' sobre el logaritmo natural de B sobre A, lo que hace que me permita a mí hacer una presentación ajustada al término de la capacitancia que calculamos. ¿Por qué? Porque miren ustedes que si yo multiplico por E y divido por E, esta ecuación la multiplico por E y la divido por E, este término que hay acá es la capacitancia que habíamos encontrado. O sea, es omega por C por E' sobre E. ¿De acuerdo? Y la representación que tiene esa ecuación es entonces esta. Es esta. G es igual a omega C por E' sobre E. Y si E' es igual a E sobre epsilon 0, tenemos que llamar que E' es E' sobre epsilon 0. O sea, si normalizamos por epsilon 0, el valor de la permitividad normal pasa a ser E'. Y el valor de la E' que tenemos acá, si la dimos por epsilon 0, entonces la llamamos como E''. Y la conductancia será igual a omega C, E' sobre E'. Y eso se llama tangente de delta. Ese tangente de delta es una medida del factor de pérdida. Obviamente que mientras más alto sea este término, más cargas libres hay en el material dieléctrico y más alto será tangente de delta. Repito, si sube este término, sube tangente de delta.
y entonces la conductancia se empeora. ¿De acuerdo? Total, que lo que pretendemos nosotros es que este término tienda a ser muy pequeño para que la conductancia sea en realidad despreciable, como hemos dicho todo el tiempo. Esta presentación de G igual a omega C por tangente de delta resulta ser una presentación un poco desafortunada, porque ustedes y nosotros tenemos asociada a delta con profundidad de skin. Sin embargo, accidentalmente se aceptó desde el principio en las publicaciones hechas que este tangente de delta era asociado también a la pérdida, al factor de pérdida de el dieléctrico, y se quedó así, erróneamente se quedó así, pero delta en este caso es diferente al delta de la profundidad de penetración de skin. Aquí significa como tangente delta como un factor de pérdida asociable a la clase del dieléctrico que se está manejando. Y miren ustedes, hay una cosa importante sobre eso. Resulta que el dieléctrico, vamos a encontrar que la conductancia, como acabamos de ver en la ecuación, varía con la frecuencia, omega C tangente de delta. ¿De acuerdo? Si yo incremento la frecuencia, el valor de la conductancia crece. Esa es la razón por la cual los hornos de microondas funcionan. Un horno de microondas funciona bajo un concepto bastante simple, y es el siguiente. Recuerden ustedes que cuando uno habla de un dieléctrico cualquiera, dibujemos aquí una placa, otra placa, y tenemos aquí un conjunto de moléculas que se han polarizado producto de yo haber colocado una carga positiva y negativa a ambos lados del dieléctrico. ¿De acuerdo? Esta polarización estira un poco las moléculas. ¿De acuerdo? Con base en lo que vamos a ver aquí, vamos a entender cómo un pedazo de carne o un pan se calienta en un horno de microondas y no se calienta el vidrio. Es decir, cuando yo esto lo coloco, este pedazo, representando esto como un depósito de vidrio, es decir, esto es un pedazo de vidrio sobre el que yo he colocado este material dieléctrico, usted perfectamente en un horno de microondas, cuando saca esto del horno, el plato de vidrio está totalmente frío y el material que está aquí está totalmente caliente. ¿De qué se trata? De hecho, cuando yo estoy aplicándole a esto una señal de radiofrecuencia, estoy haciendo es que, número uno, si estoy aplicando una señal de radiofrecuencia de alta frecuencia, como es el caso de las hornos de microondas, estoy haciendo que este pase negativo pase acá y el positivo pase acá. ¿De acuerdo? Cuando eso ocurre, entonces las moléculas tienden a girar en su polarización. ¿De acuerdo? Cuando giran en su polarización, de ida y de vuelta, se friccionan. Esa fricción produce el calentamiento que el dieléctrico finalmente adquiere. Es decir, si pensamos en un pedazo de pan, las moléculas que tiene de celulosa o pues con las que están construidos el pan, esas moléculas se mueven a velocidades de microondas y ellas con su fricción se calientan mutuamente, y por eso hace que el material se caliente dentro hacia afuera. Pero también, si el material tiene algunas cargas libres, esas cargas libres viajan, van y vienen a lo largo del material y también ayudan a producir un calentamiento adicional. Si yo coloco un pedazo de vidrio, que es el caso patético de lo que tengo acá, un plato de vidrio, como el vidrio no tiene posibilidad usted de mover el arreglo molecular, porque es un arreglo, una estructura cristalina, donde no hay posibilidad de moverla, entonces el plato de vidrio no se calienta. ¿De acuerdo? Y si a eso le sumamos el hecho de que la cantidad de cargas libres que tenga el plato de vidrio introducidas a lo largo del material son muy pocas, pues objetivamente menos se calienta el material. ¿De acuerdo? O sea, esa es la razón por la que un dieléctrico como el que nosotros manejamos en la línea de transmisión pierde o introduce pérdidas de la conductancia, porque el valor de la señal de radiofrecuencia que tenemos aplicado produce una variación molecular, ¿de acuerdo?, que también produce una pérdida adicional, además de las cargas libres que hay en este caso. Es más importante, obviamente, el sigma
en el caso nuestro. En el caso de los hornos de microondas es más importante es la polarización y la repolarización, ¿de acuerdo?, de las moléculas. Si yo coloco dentro del horno de microondas un pedazo de conductor cualquiera, se derrite. ¿Por qué? Porque tiene tantas cargas libres que las está moviendo a tal velocidad, a frecuencias de gigahertz, que básicamente se derrite el material. Y ese es el principio con el que se trabajan en los hornos magnéticos, electromagnéticos. Son unos hornos en donde utilizan como carga de una bobina, es decir, dentro de una bobina cualquiera, vamos a dibujar eso aquí, como carga del terminal, del transmisor, se coloca una bobina a donde se introduce un material conductor. Esta señal alterna a través de la bobina, produce un calentamiento en el material que hay aquí interno y finalmente se derrite el material. La ventaja de esta cosa ya es que no produce impurezas en el material que se está fundiendo. O sea, en metalurgia es muy importante que cuando el material que se funda, hay algunas aplicaciones, no se ensucie, no se contamine con el material con el que se funde. En el caso particular, cuando se utiliza carbón o cuando se utilizan materiales de combustibles normales, esos combustibles acaban contaminando ese material. En el caso que estamos hablando, es decir, donde yo tengo una señal de radiofrecuencia como esta, aplicada a el hierro que está internamente o el material de acero que sea, si yo le aplico esta técnica, el material permanece intacto, es decir, permanece totalmente puro. Y en tecnología de altos hornos, donde manejan pureza, es una condición sin la que no pueden funcionar, sin la que no pueden trabajar correctamente. Entonces ya tenemos una idea de cuál es el principio del problema de la conductancia. Pero ahora miremos un problema adicional. Resulta que ahí en la ecuación tenemos la presencia de omega, de la capacitancia y de un valor que es el valor del factor de pérdida. Omega sabemos que se incrementa y se incrementa G, que la capacitancia, si la hacemos fija, pues tenemos una condición por este lado constante para G. Pero ahora la pregunta es ¿qué cosa es tangente de delta? Tangente de delta es un número y por lo tanto como estamos relacionando en estos términos, es un número que se le ha llamado el factor de pérdida o factor de disipación. Voy a mostrarles a ustedes aquí ese factor de disipación. Ese factor de disipación se presenta en frecuencias que empiezan desde 10 a la 2, 10 a la 3, 10 a la 4, 10 a la 6, 10 a la 9, 10 a la 9, 10 a la 10, ¿de acuerdo? Hertz, o sea, es un incremento de frecuencias bastante fuerte. Y miren lo siguiente, voy a mostrarles uno de los materiales que nos interesa a nosotros. Voy a abrir el plano completo para que se forme la idea de la tabla que tengo aquí. Voy a buscar este punto, polietileno, ¿de acuerdo? Este material polietileno tiene a su haber en este punto, un valor de menor a 0.0002 a la frecuencia que dijimos 10 a la, a ver, miremosla, 10 a la 3, no, perdón, 10 a la 3, 10 a la 6, 10 a la 8, 10 a la 9 y 10 a la 10, ¿de acuerdo? En esta frecuencia tenemos un valor que es igual a 0.0002 y miren lo que ocurre, el incremento de ese término a medida que se incrementa la frecuencia es realmente muy pequeño. Para cuando llegamos nosotros al término en donde es 10 a la 10, apenas se ha incrementado 0.0031, ¿de acuerdo? Y el punto de partida fue desde acá, 0.0002, y prácticamente permaneció constante en todo el tiempo. Eso es una cosa que es constante en la gran mayoría de los dieléctricos. Aquí, por ejemplo, podemos ver otro que es el teflón. Vamos a mostrarlo. Vamos a de nuevo abrir la cámara para que ustedes vean dónde estoy. Teflón.
el teflón, ¿de acuerdo? Y vamos a movernos por teflón hasta este punto, hasta aquí. Y ahí encontramos entonces que el valor es todavía más pequeño que el anterior, punto 0, igual no, perdón, un poco mayor que el anterior, ¿no? Punto 0,0003 y punto 0,002 y aquí punto 0,015, es decir, este disminuye con la frecuencia. Total que cuando no se está incrementando, permanece constante o más bien tiende a disminuir. O sea, el incremento no es muy importante. Cuando se incrementa resulta que no es muy importante. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Le estoy diciendo con eso a ustedes es que el valor de la conductancia es un valor que en realidad parte de tan abajo que a pesar de que el incremento de la conductancia, es decir, es directamente proporcional a la frecuencia, según esta ecuación, es directamente proporcional a la frecuencia, ese incremento es importante porque es directamente proporcional, pero tiene un punto de partida tan bajo que el producto finalmente, omega c por tangente delta, la frecuencia de trabajo, es tan poco importante que G prácticamente es despreciable y permanece prácticamente sin importar a lo largo de todo el sistema, a lo largo de todo el tiempo. En donde ocurre que si hay que tener involucrado esta conductancia a frecuencias prácticamente de microondas, porque ya aquí este término es tan alto, de 10 a la menos 9, a pesar de que esto permanece constante, 10 a la 9, no es 10 a la menos 9, sino 10 a la 9, 10 a la 9, que es gigahertz. Gigahertz. A esas frecuencias, entonces sí es importante G, porque el producto omega por C por tangente delta ya lo vuelve importante. ¿De acuerdo? Y en ese caso, entonces, la atenuación hay que sumarle al valor de la atenuación introducida por R el valor de la atenuación introducida por G. No se puede perder ya el término de G como lo hemos venido expresando. Pero hemos dicho que en el caso práctico que nosotros manejamos en línea de transmisión, modo TEM, en esas características, en ese modo de propagación y en las frecuencias en que típicamente manejamos, podemos decir que el sistema puede descartar la existencia de G. ¿Estamos bien? Ahora, ¿qué ocurre? Vamos a entrar al tema de la resistencia, que es el otro término que nos queda faltando. La resistencia es un término que tiene que ver, hemos dicho varias veces, con la profundidad de skin y por la pérdida que produce a lo largo de R el paso de la señal. Esta resistencia en el coaxial tiene un método de cálculo que hay que utilizar las funciones de Bessel, las funciones Kerr, funciones Key. O sea, a partir de una matemática un poco compleja tenemos que encontrar el valor de la resistencia del cable coaxial en alta frecuencia. Nosotros no vamos a hacer ese cálculo matemático aquí porque es dispendioso y nos vamos a limitar simplemente a escribir el valor de la ecuación de la resistencia, que es esta. Es R sub S sobre 2pi por B que multiplica a 1 más B sobre A, donde R sub S es la resistencia variando directamente proporcional con la raíz cuadrada de la frecuencia. Este término que hay aquí es un término que depende del material con el que está hecho el conductor. Pues en este caso es 2.61 por 10 a la menos 7 para el cobre blando. ¿De acuerdo? Pero si yo cambio este material, cobre blando, por plata, que es mejor conductor, entonces este término es menor que 2.61 por 10 a la menos 7. Baja el término. Este valor de R sub S sale de acá, de esta ecuación, en donde es 1 sobre sigma por la profundidad de penetración de skin, de piel. Eso diferente a lo que acabamos de decir, tangente de delta, ya dejamos claro eso, que multiplica a la raíz de omega por mu sobre 2 sigma. Aquí está la dependencia de la raíz cuadrada de la frecuencia. Esta ecuación tiene aplicación para valores de A sobre delta mayores que 3, es decir, que el conductor interior comparado con la profundidad de penetración de skin sea mayor que 3. Si esto es cierto, para el caso de de B sobre delta es mucho mayor, no tiene ningún problema, o sea, porque A es el conductor interior. Si se compara A con la profundidad de penetración de skin y da mayor que 3, automáticamente B sobre delta es mucho mayor que 3, ¿o no? Obvio. Total que el valor de la resistencia
que nosotros encontramos entonces en un cable coaxial, donde tenemos la característica típica, un cable conductor, un cable hecho con un conductor interior sólido o no, ¿cierto? Porque vamos a mostrarlo ahora, que puede ser hecho con algunos filamentos, y un conductor exterior que también puede ser sólido o no, puede ser también hecho con una rejilla, con una malla. Y a pesar de que el modelaje que nosotros hemos utilizado acá es hecho con conductores sólidos, lo que vamos a hablar es válido, y lo que hemos hablado es válido para conductores que no son totalmente rígidos. Cuando yo digo sólido, estoy de pronto utilizando el término equivocado. El término correcto es rígido, ¿de acuerdo? Porque en los casos que estoy presentando siempre son sólidos. Es la rigidez, es decir, un tubo de latón donde hay otro que contiene un conductor totalmente rígido, ¿de acuerdo? Es el modelo que nosotros hemos manejado hasta el momento. Pero hay casos como este, donde yo tengo, que les mostraba ahora, más temprano, donde yo tengo una línea de transmisión con un conjunto de conductores, que no son rígidos, son flexibles, y otro conjunto de conductores también aquí, que son flexibles, que forman la carcasa exterior, ¿de acuerdo? Cuando se trata de tener eso, entonces, yo tengo una cosa que es diferente al modelo matemático que hemos manejado. Esto es flexible y estos conductores también son flexibles. Nuestro modelo fue basado sobre un modelo totalmente rígido, pero son igual de válidas las ecuaciones que hemos manejado hasta el momento. Muy bien, ahora, ¿qué pasa? Ya hemos encontrado entonces 4 parámetros para la impedancia característica, R, L, G y C, en donde hemos encontrado el valor de R, que depende de la raíz cuadrada de la frecuencia, la conductancia, que depende directamente proporcional de la frecuencia y depende del factor de pérdida tangente de delta. Y hemos encontrado también que la capacitancia y la inductancia tienen básicamente su dependencia centrada sobre la geometría de la línea. Son los 4 parámetros. Varían con la frecuencia R y G, estables e independientes de la frecuencia L y C. Significa que, número 1, que la impedancia característica permanece constante todo el tiempo, si la frecuencia pues ya ha superado algunos valores en donde omega L sobre R es mayor o igual que 10. Todo el valor, todo el tiempo, la impedancia característica es constante. ¿Estamos o no? Para el caso en que manejamos los otros 2 parámetros, ahí sí no hay forma de resolver el asunto. Incrementamos R, se incrementa la pérdida. La frecuencia, se incrementa la pérdida. Incrementamos la frecuencia, incrementamos G e incrementamos la pérdida. Esos son 2 parámetros que dependen de la frecuencia. Muy bien. Ahora, ¿qué ocurre? Usted como ingeniero, la pregunta que tiene que hacerse es, a ver, yo quiero construir un cable que tenga baja atenuación, una atenuación que sea relativamente manejable. Pues la respuesta que yo puedo dar en principio es que puedo crecer indefinidamente el valor del diámetro exterior y del diámetro interior del cable coaxial. Puedo crecerlos, ¿de acuerdo? Y crecer infinitamente es equivalente cada vez a tener menos pérdida, porque el valor del conductor del diámetro interior y el diámetro exterior, según lo que acabamos de ver, van creciendo indefinidamente y el valor de la pérdida es menor. Pero esa es una solución que no tiene presentación desde el punto de vista de ingeniería, porque si yo quiero llevar una señal muy pequeña de milivatios, ¿de acuerdo?, a grandes distancias, no tiene sentido que yo tenga un cable de unas dimensiones gigantescas extrafalarias para llevar solamente milivatios, única y exclusivamente para resolver el problema de que no se pierda señal en el camino. ¿Estamos o no? E igualmente yo tengo que buscar una solución en donde, para transmitir potencias altas, ¿de acuerdo?, yo tenga la posibilidad de librarme de la tensión de ruptura. O sea, yo cuando transmito potencias altas, el voltaje y la corriente se incrementan. Pero cuando yo digo voltaje que se incrementa, estoy hablando también de la posibilidad de ruptura del dieléctrico. ¿De acuerdo? ¿Cuánta será la influencia de la geometría? Es una pregunta que tenemos que hacer sobre la construcción, sobre la posibilidad de yo llevar altas potencias,
o cuánta será la influencia de la geometría para yo llevar señales débiles y esas señales débiles tengan la mínima atenuación posible. ¿De acuerdo? Vamos a hacer aquí un receso y cuando volvamos hablamos sobre esos aspectos. Bueno, ahora tenemos el reto entonces de investigar cuál es la mejor manera de construir un cable coaxial que tenga baja atenuación, que tenga una posibilidad de ruptura mínima o que tenga la posibilidad de una máxima transferencia de potencia, que permita pasar buena potencia. Empecemos con empecemos con el caso de construir un cable coaxial que teniendo un diámetro fijo, es decir, lo importante de esto es que hay que establecer lo siguiente, que si se fija el conductor exterior, queremos entonces entender cuál es la mejor manera para que variando A y fijando ese conductor exterior, logremos conseguir una atenuación la más baja posible. Ese es el reto que tenemos. Partiendo de la ecuación que hay acá, pues de hecho podemos descartar G por las razones que hemos venido diciendo y podemos entrar entonces a trabajar sobre la ecuación de la atenuación en donde única y exclusivamente aparece este término. Pero haremos un poco sobre eso. Yo creo que podemos hacer una gráfica que nos permita a nosotros finalmente acertar un poco, aclarar un poco más el asunto. Miren lo siguiente. Si yo aquí tengo conductor exterior y conductor interior, la atenuación obviamente disminuirá si yo crezco indefinidamente ambos conductores, o uno u otro o ambos, la atenuación disminuye. Pero la propuesta que nosotros tenemos es la siguiente: hagamos más bien esto, fijemos D, esta dimensión que hemos llamado B, volvámosla constante. Y la pregunta es, cuando movemos A, ¿cuál será la relación B sobre A que me minimiza alfa? Esa es la pregunta que queremos resolver. ¿Cuál es la relación B sobre A que hace que alfa sea mínima fijando B, fijando el conductor exterior? Es decir, pensemos entonces que vamos a hacer una variación posible de diámetro de A manteniendo B fijo y comparar ese B sobre A para hacer que del resultado de esa comparación alfa sea el mínimo posible. Ese es nuestro interés. ¿Cómo lo hacemos? Veremos en esta ecuación de la impedancia de la atenuación la composición completa de la resistencia y la impedancia característica. Recuerden ustedes que la impedancia característica es 60 sobre la raíz de epsilon r por el logaritmo natural de B sobre A. Cuando el material es aire, el epsilon r es 1 y simple y llanamente reemplazamos ese valor de epsilon r en este término y nos queda 60 logaritmo natural de B sobre A. Nosotros ya conocemos el valor de la resistencia en serie. El valor de la resistencia en serie, la R sub S, que es la que acabamos de encontrar, nos da un valor de alfa, la atenuación entonces será un medio de la resistencia en serie, que es el que estoy diciendo en este momento, R sub S sobre 2 pi por B que multiplica A1 más B sobre A. Esta fue la ecuación, la parte que hay en el numerador, fue la ecuación que encontramos para la resistencia al coaxial. ¿De acuerdo? Lo que hay aquí en el denominador es la impedancia característica del cable. Es decir, estoy volviendo a reescribir ya un medio de R sobre Z0. Eso es lo que estoy haciendo, reescribiendo ese término. ¿De acuerdo? Ahora bien, cuando yo escribo la ecuación completa, tal como la estamos viendo acá, R sub S sobre 2 pi por B que multiplica 1 más B sobre A, sobre 120 logaritmo natural de B sobre A, estoy encontrando que lo único que vamos a hacer es variar la relación B sobre A, que la vamos a llamar X. B sobre A lo voy a definir como X, ¿de acuerdo?
y voy a introducir esta X en esta ecuación y los otros términos los voy a volver constantes, porque mi intención es derivar, porque voy a minimizar, ¿de acuerdo? Voy a derivar entonces la atenuación con respecto a X y me queda la ecuación de la forma K que multiplica 1 más X sobre el logaritmo natural de X, ¿de acuerdo? Ahora la presentación entonces de la ecuación ya es la siguiente. Derivando con respecto a X, observamos el cambio de alfa con la geometría. E igualando a 0, después de derivar, e igualamos a 0 para minimizar. Esa igualación a 0 me permite a mí llegar hasta este resultado. Logaritmo natural de X menos 1 más X por la derivada del logaritmo natural de X me entrega finalmente una ecuación que es trascendental. Recuerden ustedes que las ecuaciones trascendentales se resuelven dándole valores a ambos lados de la ecuación hasta encontrar que el valor final de B sobre A es 3.592. Conclusión. El valor de B sobre A es igual a 3.592, me permite a mí decir entonces que la ecuación de la impedancia característica, reemplazando ese término, de B sobre A igual a 3.592 en este término, con epsilon r igual a 1, me da a mí un valor Z0 de 76.64 ohmios. Es la impedancia que garantiza baja atenuación en un cable coaxial. ¿De acuerdo? Producto de minimizar, de derivar e igualar a 0. Derivamos, e igualamos a 0 y ese es el mínimo. Obviamente que hay que buscar el signo de la derivada para comprobar que sí es un mínimo. ¿Estamos o no? Muy bien. Ahora, la pregunta que sigue es la siguiente. ¿Cómo hago yo para resolver el problema de una señal que va caminando por el cable, que va viajando a través del cable con un nivel de potencia fijado, en donde yo ya tengo establecido Z0, asumiendo que nosotros no tenemos ninguna onda reflejada, entonces esa impedancia permanece a lo largo de todo el cable? Y la pregunta es, si yo quiero aumentar potencia, ¿qué es lo que le ocurre al cable? Miren lo siguiente, vamos a mirar en esta otra gráfica qué es lo que le ocurre al cable cuando hacemos eso. Pensemos entonces que si este es el conductor interior y este es el conductor exterior, el campo eléctrico toma esta dirección, ¿de acuerdo? Esa es la geometría, la configuración del campo eléctrico, y esta es la ecuación para el campo eléctrico. Es igual a lambda sobre 2pi por epsilon r, que era el término, la ecuación de la que habíamos partido ahora cuando empezamos a descubrir cuál era el condensador, cuál era la capacitancia en el cable coaxial. Ese es el término de donde partimos. Y observen lo que dice ese término. Ese término está simplemente diciendo que si el valor de el punto donde yo hago la evaluación, a ver, quitemos esta parte de abajo y retomemos esto, que si el punto donde yo hago la evaluación, R, es cercano o distante del conductor central, el campo eléctrico cambia para un valor más alto o un valor más bajo. Me explico en la gráfica así. Este es R, ¿de acuerdo? A medida que yo me voy disminuyendo hasta tender hacia el conductor, R disminuye y el campo eléctrico aumenta. O sea, la condición peor para el campo eléctrico es en todo el borde del conductor central. Si yo disminuyo el diámetro de A, es decir, del conductor interior, entonces R disminuye aún más y se vuelve más crítico, ¿o no? Esa es una de las razones por las que yo tengo que cuidar en que el conductor interior no sea excesivamente delgado, porque si lo hago así, entonces la tensión de ruptura en ese punto es más fácil que se dé, aparece más fácil, se rompe más fácil, los dieléctricos se rompen del conductor interior hacia el conductor exterior, o sea, en el punto donde el campo eléctrico es más alto, que es adentro. Listo, muy bien. Pero miren que yo puedo hacer una presentación de esto para presentarla en función del voltaje. Derivo el campo eléctrico con respecto a R, de B sobre dr, que es el campo eléctrico, es igual a lambda sobre 2pi por epsilon r.
El voltaje entonces tiene esta característica y lambda me sirve a mí para especificar el campo eléctrico en función de B. ¿De acuerdo? Y ahora hacemos lo siguiente. Vámonos a mostrar qué ocurre cuando B y A este es A y este es B. Cuando yo tengo ese par de conductores en la forma en que la tengo y la ecuación es de la forma B sobre R que multiplica el logaritmo natural de B sobre A, y venía de la ecuación de que E es igual a lambda sobre 2pi por epsilon por R. Aquí decimos, si R se disminuye hasta que sea casi prácticamente un punto o cero, el campo eléctrico es infinito. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora hacemos lo siguiente. Pensemos en contrario. Incrementemos a A, de tal manera que el valor de A cada vez es mayor y podemos pensar en una condición más crítica, es decir, pensemos en un cable coaxial en donde el valor de A es prácticamente igual al valor de B. Listo. Cuando B y A se acercan, este término tiende a 1 y el logaritmo natural de B tiende a 0 y E tiende a infinito. Cuando R tiende a 0, E tiende a infinito. Es decir, que existen dos condiciones extremas. La una, porque yo estoy haciendo que R sea muy pequeño, que el diámetro sea muy pequeño, y el campo eléctrico tiende a infinito. Y el otro extremo está diciéndome que si A crece hasta acercarse a B, entonces el campo eléctrico también tiende a infinito. ¿Qué significa eso? Que debe existir una intermedia que hace que el campo eléctrico sea menos crítico que estos dos extremos. ¿De acuerdo? Que minimiza entonces la posibilidad de ruptura del dieléctrico. La pregunta es, ¿cuál será la relación B sobre A que me asegura que estemos entre este par de extremos y tengamos un valor bueno para que la tensión de ruptura sea la menos posible? ¿De acuerdo? Entonces, cuando estoy en esta ecuación, estoy haciendo una especie de resumen que me permite a mí establecer eso. Pongamos en la ecuación que en R igual a A se da la peor condición para el otro extremo, y aquí en R igual a 0 se da la peor condición. Eso como resumen, ¿de acuerdo? Entonces ahora pasemos a lo siguiente. Cuando yo estoy transmitiendo potencia por un cable, la potencia depende de la tensión del arco. La potencia total que puede transmitirse por un cable coaxial depende de la tensión de arco, es decir, la tensión de ruptura del dieléctrico. Y eso corrobora un poco lo que estoy diciendo aquí. Miren, aquí, como P es igual a B por I, el valor de la potencia, cuando sube B y sube I. ¿De acuerdo? Si subo B, entonces la posibilidad de ruptura crece según esta ecuación. ¿De acuerdo? Según la ecuación de B. Y como subo I, según esta ecuación, si subo el voltaje, entonces la tensión sube. ¿De acuerdo? Ahora bien, volvamos acá. El aumento entonces de P significa que se aumenta a ambos términos, B e I, para que Z0 permanezca constante, porque habíamos dicho que en el caso del cable coaxial eso es cierto, Z0 permanece constante. Pero cuando se incrementa la corriente I, se incrementa el calor en el conductor, y cuando se incrementa B, se incrementa la posibilidad de ruptura del dieléctrico. ¿Correcto? O sea que tenemos un gran problema de ambos lados. Cuando incremento la potencia, se incrementa el calor dentro del conductor interior, que es muy grave, y se incrementa simultáneamente la posibilidad de ruptura del dieléctrico. Y esa es la razón por la que queremos entonces lograr una geometría que nos disminuya esa posibilidad desde el punto de vista del campo eléctrico y desde el punto de vista de la corriente. Vamos a empezar sobre el valor que
que nos resuelve el problema del voltaje, no el que nos resuelve el problema de la corriente. Luego, para B con constante y B dada, E puede hacerse mínima y por lo tanto el peligro del arco con la elección conveniente de B sobre A. El campo eléctrico es B igual B sobre R, logaritmo natural de B sobre A, e igual a este término que hay aquí, haciendo que X sea B sobre A. Este término que hay acá, R, es igual a A en el peor de los casos. Cuando R es igual a A, este campo eléctrico es el peor, ¿o no? El más alto. Entonces lo podemos colocar como el E máximo. Posible, ¿sí o no? Pero ojo, que lo que vamos a disminuir es la posibilidad de ruptura, de que no se va a romper el dieléctrico. Este es el máximo en cualquier cable, donde R es igual a A. ¿De acuerdo? Donde R es igual a A, el campo eléctrico es el máximo. Ahora tomemos a X igual a B sobre A. Listo. Si yo llamo a R igual a A y a X igual a B sobre A, el campo eléctrico toma esta forma. B por X sobre B por el logaritmo natural de X. Y ahora vamos a pasar a esta otra ecuación. Dice así que, manipulando esta ecuación, no, esta no es. A ver, tenemos, la ecuación es esta. De esa manipulación de esa ecuación encontramos nosotros lo siguiente: que el valor del resultado para la derivación, o sea, derivando esto con respecto a X, derivándolo con respecto a X, encontramos entonces una solución para X que es igual a encontrar una solución para B sobre A. ¿Y cuál es esa solución? Esa solución es un valor de B sobre A, que nos implica una Z0 igual a 30 ohmios. 30 ohmios. Ese es el valor. Es decir, en la ecuación de la impedancia característica que teníamos ahora, si volvemos a ella, es decir, en esta ecuación, cuando encontramos el valor definitivo que hace que esa derivada esté resuelta, en esta ecuación Z0 pasa a ser no 76,64 ohmios, sino que pasa a ser 30 ohmios. ¿De acuerdo? Muy bien. Cuando yo tomo la ecuación para la potencia, decíamos antes que estábamos pensando en la solución del problema del voltaje. Ahora decíamos, vamos a resolver el problema de la corriente. El problema de la corriente es un problema de calentamiento térmico, físico, problema térmico dentro del cable coaxial, sobre todo en el conductor interior, que es donde se produce la mayor temperatura, porque ahí hay menor área que en el conductor exterior, y fuera de eso está embebido dentro del dieléctrico. La posibilidad de enfriamiento del cable conductor interior es mucho menor que la del conductor exterior. Si uno se asume que la temperatura externa es igual, o sea, el ambiente es la que tiene el cable externo, se simplifica el cálculo y uno puede encontrar que el valor de la impedancia característica para minimizar lo de la corriente son 60 ohmios. Pero nosotros no nos vamos a preocupar en este momento por eso. Nos interesa por ahora el valor de la impedancia característica para atenuación baja, que son 76 ohmios. Para mínima ruptura, que son 30 ohmios. Y para máxima potencia, ustedes lo hacen, el cálculo está en el libro, y encontrarán que el valor para ese caso son 60 ohmios. Y aparece entonces una gráfica que me permite a mí presentar el esquema completo de esas tres condiciones. Voy a presentar esta gráfica así: alfa comparada con el alfa mínimo, con la siguiente variación. Esto, lo que ustedes ven acá a lo largo de la línea, es la impedancia característica, ¿de acuerdo? Y esta es una relación adimensional de la atenuación comparada con la mínima. La mínima la vamos a encontrar en 76 ohmios, mire usted, en 76 ohmios, aquí, es la mínima. Total que la gráfica de la atenuación, alfa sobre alfa mínima, varía hasta aquí, hasta este punto, cuando crece X. X va creciendo para impedancias características de 20, de 30. Recuerden que X es B sobre A. A ver, este es X, esta es la gráfica para X.
A medida que crece X, X me está diciendo a mí que la relación de B sobre A se incrementa y hace entonces que la impedancia característica pase de valores de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 hasta 80. Cuando llega por 76 el valor de X es el valor que teníamos ahora de B sobre A, que me da a mí un resultado de 76 ohmios. ¿De acuerdo? Ahora, y para el caso de la potencia funciona de una manera similar, pero ya como máximo. Miremos en la imagen que tenemos que el valor de la potencia máximo, el valor de la potencia es máximo en 30 ohmios. En el caso de la tensión de ruptura, el valor de la tensión de ruptura es mínimo en 60 ohmios. Entonces repetimos. Para el caso del cable coaxial son 76 ohmios en baja atenuación. Para el caso del cable coaxial igualmente son 60 ohmios para mínima ruptura. Y en el caso del cable coaxial son para 30 ohmios el valor de potencia máxima. Estas tres gráficas que ustedes están viendo corresponden a una variación gradual del valor de X que dan una impedancia característica como la que hay aquí abajo. Sin embargo, esas gráficas se pueden repetir para el caso de las líneas bifilares. Ustedes encontrarán, por ejemplo, que el valor de la atenuación, esta gráfica de atenuación, se minimiza por el lado de los 277 ohmios, que es básicamente la impedancia característica con la que se construyen las líneas bifilares para televisión, 300 ohmios. ¿Recuerdan? Ahora bien, ¿qué ocurre? Con base en este gráfico que hay aquí, el ingeniero o los ingenieros optaron por lo siguiente. A ver, bueno, hagamos el ejercicio mental de construir una línea de 30 ohmios para potencias máximas. Y si se construye una línea de 30 ohmios, pues funciona muy bien para el caso de la potencia, pero la tensión de ruptura ya está a unos niveles ya, digamos, importantes, pero peor que eso, la atenuación definitivamente es muy alta. ¿De acuerdo? O hagamos lo siguiente, ¿por qué no construimos mejor una línea coaxial de solamente 75 ohmios, que es el caso particular, no 76.6, sino que se construye en el mercado de 75 ohmios? Pensemos entonces 75 ohmios, muy bien, pero para transmitir potencia es de muy baja calidad, es de muy pobre calidad, ¿cierto? Total que más bien los ingenieros optaron por lo siguiente. Miren, construyamos definitivamente una línea que tenga baja atenuación y no vamos a transmitir con ella potencias. Entonces construyamos una línea de 75 ohmios. ¿De acuerdo? Esa sí la podemos construir. Ahora bien, o construimos una línea que tenga 60 ohmios y nosotros tenemos una condición de ruptura muy mínima, ¿de acuerdo? Pero nos alejamos de la posibilidad de tener una condición de potencia máxima buena. Total que ellos optaron entre los 30 ohmios que propone el cálculo y los 60 ohmios para potencia y los 60 ohmios que propone el cálculo para E mínimo, optaron por crear una línea de 50 ohmios. Es una línea que está intermedia entre este par de impedancias. Además, recuerden, les dije ahora, esta impedancia tiene que ver con un manejo óptimo de la corriente, ¿de acuerdo? Total que ni hacia arriba ni hacia abajo, sino que colocaron un valor intermedio de tal manera que una línea de 50 ohmios tuviese una atenuación manejable, un valor de tensión de ruptura mínimo muy cercano al valor de los 60 ohmios, y definitivamente, aunque la potencia que se transmite no es la máxima que se puede transmitir, aquí ya está en unos valores más manejables. Por eso fue por lo que los ingenieros decidieron construir líneas de transmisión solamente de 50 coaxiales, de 50 y de 75 ohmios, y no de 30 que proponía el cálculo, ni ninguna de las otras. Mire usted, por ejemplo, que si pensamos en una línea de 20 ohmios como tal, es una línea que definitivamente tiene sus riesgos desde el punto de vista de atenuación y de ruptura, y la potencia tampoco es que sea muy buena. Lo mismo pasa con una línea de 40 ohmios. Aquí una línea de 40 ohmios disminuye la atenuación, ¿de acuerdo? Pero la posibilidad de ruptura está muy lejos. Además, la atenuación se puede mejorar si nos movemos hacia la derecha. Esa fue la razón por la que los ingenieros optaron por impedancias características definidas. Muy bien. Para poder hacer un análisis un poco más completo de las líneas que existen en el mercado, yo traigo aquí una tabla que se les muestro, las fotocopiarán ustedes más adelante, en donde uno puede formarse una idea de cuáles son los diferentes tipos de cables comerciales. Esto es una tabla que le muestra a uno lo siguiente. Esta es una tabla en donde le muestra a uno la clase de cable, donde dice aquí 50 ohmios, y empezamos diciendo que tiene
cables de trenza simple. Mire, voy a subir, voy a caminar esta columna y encontrarán ustedes aquí uno donde dice trenza doble, ¿de acuerdo? Trenza simple es el caso del cable RG8AU, ¿de acuerdo? 8AU. Es un tipo de cable que está diseñado para la Armada, pero ya hoy en día son cables comerciales. El cable 8AU es un cable que tiene 7 conductores internos en el conductor interior, cuyo diámetro es .0296. Les voy a mostrar a ustedes ese cable para que se formen una idea del mismo. A ver, este cable que hay acá es el cable RG8AU. A ver si logramos ver aquí el nombre. Quitemos este papel de acá, no sé si lo aprecien. RG8AU, ¿de acuerdo? Este cable, comparado con mi dedo, ustedes se formarán una idea del diámetro aproximadamente, es decir, casi que tiene el mismo diámetro pues del dedo. Ese es un cable, comparémoslo también con el lápiz, por ejemplo, con un lapicero normal. Muy bien, para que formen una idea relativa. Este cable tiene, según lo que dice el gráfico, la tabla, perdón, tiene 7 conductores interiores, que tiene cada uno un diámetro de .0296. Miren, los voy a contar 1, 2, a ver si lo contamos más fácil, con un poco más abierto el plano. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y este 7. Repitámoslo. 1, a ver, acostémoslo aquí para que se vea más fácil y contémoslos. Cable número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 conductores. Cada conductor de esos tiene un diámetro de .0296 pulgadas. Voy a mostrar de una vez ese valor. .0296 pulgadas. ¿De acuerdo? Pero decía atrás que tenía trenza simple. Miren, esto, lo que ustedes ven aquí, es una trenza simple. Es una trenza que le permite a usted ver a través de ella el dieléctrico. Mire que yo lo puedo perfectamente rayar el dieléctrico adentro, ¿de acuerdo? Cuando ese tipo de trenza existe, es una trenza suave, mire usted, es una trenza que tiene un blindaje de más mala calidad que el caso que les voy a mostrar, que es el de trenza doble. Este cable que hay acá es un cable de trenza doble, ya es un cable tan tupido que yo ya no tengo forma de entrar, además es muy rígido, no tengo forma de entrar a través de él. Es decir, estos intersticios que ustedes ven acá, perdón, estos puntos brillantes no son intersticios por donde yo puedo pasar, o sea, es una trenza totalmente llena que me permite a mí un blindaje mucho mejor, ¿de acuerdo? Total, entonces, que el cable que ustedes ven aquí, que acabo de mostrarles, el RG8AU, es un cable que tiene 7 conductores interiores de .0296. Pero no vayan a confundir que el diámetro interior entonces será 7 por .0296. Eso no es cierto, porque es equivalente a que yo tuviese cada uno de los conductores filados, uno detrás de otro, 7. Ellos en realidad forman un diámetro efectivo que es diferente al producto de 7 por el diámetro de cada uno de los conductores. Muy bien. ¿Qué sigue aquí? Diámetro nominal, material del dieléctrico. ¿Qué es ese material? El material dieléctrico es A, O, todo el tiempo, mire usted, en todo este tiempo yo encuentro A, ¿cierto? Ese material dieléctrico A es un material diferente, de plástico, sintético, que puede ser resina, que puede ser anfenol, que puede ser polietileno, que puede ser poliestireno, que puede ser cualquier material, puede ser una resina sintética. Hay mucho tipo de material que puede utilizarse dentro del dieléctrico, como dieléctrico, ¿de acuerdo? Lo que nos están diciendo es simplemente qué tipo de material dieléctrico tiene, y la diferencia de uno y otro está en cuál es el valor de la rigidez y el valor de la conductancia que ese dieléctrico maneja. Cuál es el valor de la permitividad, y con base en esa permitividad tenemos una velocidad de fase diferente. O sea, me interesa el dieléctrico para determinar cuál es la velocidad de fase del cable, no más. Obviamente que me interesa también pues saber si ese valor, si ese dieléctrico tiene mucha pérdida, si tiene mucha conductancia, pero en realidad los
fabricante no tiene interés en hacer un uso de un dieléctrico de mala calidad. Volvamos entonces hasta acá. El diámetro nominal del dieléctrico en pulgadas. Miren lo siguiente, cuando yo estoy mostrando el cable coaxial, este dieléctrico nominal, me dan a mí el diámetro del dieléctrico, este es el dieléctrico. Cuando me dicen a mí el diámetro del dieléctrico en pulgadas, que es .285, me están prácticamente diciendo cuál es la cara interna del conductor externo. Dibujémoslo más bien para que nos formemos una idea de cómo es que funciona el asunto. Porque el asunto es que nosotros tenemos la idea de solamente crear un cable en donde no tenemos la costumbre de pensar en que este cable tiene un espesor importante, ¿cierto? Pero en realidad eso hay que considerarlo como una parte espesa. El diámetro del dieléctrico es prácticamente el diámetro de la cara interna del conductor externo. Este es el conductor externo. Esta es la cara externa del conductor externo y esta es la cara interna del conductor externo. Total, que cuando me dan a mí la dimensión en pulgadas del diámetro interior, me están diciendo es prácticamente la dimensión en pulgadas de la cara interna del conductor externo. ¿De acuerdo? Ese es el dato, así que tomarlo como tal, como diámetro del conductor exterior, pero la parte interna porque algunas veces es bastante grueso. Muy bien. Ahora leamos lo que es la trenza del blindaje. Ustedes verán que es cobre y no hay ninguna duda. O sea, cogemos es el 8AU, es cobre. De una vez se ve. Pero uno puede perfectamente encontrar hacia abajo en otros tipos de cables cobre estañado, ¿de acuerdo? O puedo encontrar casos como este, dentro plata cobrizada y fuera cobre. O puede encontrar un cable como este, cobre plateado. ¿Qué es lo que se consigue con el cobre plateado? Que se tenga una atenuación menor, porque la superficie, que es por donde circula la corriente, encuentra la corriente un valor de conductividad mejor y de menor pérdida. Total, que lo que se logra es eso. Cuando nosotros estamos entonces hablando del tipo de trenza de blindaje, en el caso del cable es cobre. La capa protectora es otro dieléctrico, es decir, es algo de lo que casi nunca hablamos, pero mire usted aquí. Nosotros en este cable tenemos conductor interior, dieléctrico, conductor exterior y esta carcasa negra, que es la carcasa protectora. En esto hay también unos desarrollos importantes de la tecnología. ¿Por qué? Porque no se puede hacer con cualquier material, tiene que hacerse con materiales que sean suficientemente resistentes al uso, a la intemperie, a la polución, al humo, a los incendios, ¿de acuerdo? De hecho, cuando hay cableados de alta seguridad en los edificios, no se deben de hacer con materiales sintéticos que no estemos seguros de que no producen cianuros, especialmente gases cianógenos, cuando hay un incendio. La gran mayoría de las personas mueren en los incendios en los edificios es por los gases de cianuro que producen muchos de los materiales sintéticos que se usan diariamente. ¿De acuerdo? Total, que hay una investigación importante sobre eso. Pero más que eso también, cuando se va a meter este cable en una zona subterránea, ese cable tiene que soportar humedades, ¿de acuerdo?, de unos valores altísimos y constantes. Tiene que soportar también tensiones muy altas, porque cuando el cable se ala por los ductos, tienen que soportar esas tensiones mecánicas, tienen que soportar las ratas. Es decir, estos cables, cuando se van a meter por ductos subterráneos, por la zona del centro de la ciudad, pues las ratas se meten por los ductos y se comen el cable, se comen el plástico. Total, que han desarrollado técnicas de blindajes adicionales mecánicas y resinas que son veneno para evitar que las ratas acaben con los cables. Es muy común encontrar apagones y daños de un sistema de telefonía completo simplemente porque las ratas se han comido los cables. Total, que en esto no se puede meditar, en esto también hay un desarrollo tecnológico muy importante. Entonces sigamos sobre eso. Esa cubierta protectora de la que estamos hablando es la cubierta
que existe, hay diferentes tipos de cubiertas, y lo mandan a uno en este texto a que busque el material dieléctrico Y, que es la cubierta protectora, y allá le dicen a usted qué tipo de resina es. Muy bien. Ahora, el diámetro nominal en pulgadas. El diámetro nominal en pulgadas es el diámetro ya externo, ¿de acuerdo?, de todo el cable, es el diámetro que va desde allá hasta acá, incluido la carcasa externa, ¿de acuerdo? Ese diámetro nominal es, en este caso, .405. El peso en libras por pie es bastante importante, porque de ese peso en libras por pie nosotros dependemos de saber cuánto cable, cuánto peso por unidad de longitud tenemos, y con base en eso sabemos si podemos colocarlo entre postes, por ejemplo, o sea, cuánto soporta el cable entre postes y si es suficientemente resistente para eso. De no serlo, entonces tiene que conseguirse cables con un alma de acero, o sea, con un alma que se coloca, con un cable que se coloca adicionalmente por fuera, aquí se soporta por encima, que le sirve a usted para sostener entre postes este cable que usted ha lanzado. Usted lanza entre este poste y entre un poste y otro este cable. Aquí hay un cable de acero adicional que lo soporta mecánicamente, pero ese cable no es un cable conductor, es un cable de acero que soporta mecánicamente entre los postes. Ojo con eso, no pueden equivocarse en ese tipo de cable y usarlo para transmitir corrientes ni energía de ningún tipo, es de soporte, ¿de acuerdo? Muy bien, seguimos. El valor de la impedancia característica, 50 ohmios, que es este cable coaxial, y ustedes se darán cuenta hacia abajo todo lo que les voy a mostrar. Miren ustedes, todos estos cables hacia abajo son absolutamente todos de 50 ohmios, ¿de acuerdo? Y cuando pasamos por acá empezamos los de 75 ohmios, entonces todos empiezan a ser 75 ohmios, lo que corrobora lo que decíamos ahora, que todos los cables son o de 75 o de 50 ohmios. Aquí hay un cable de 50 ohmios nuevo, ¿de acuerdo? Ahora bien, estas impedancias características que ustedes están viendo todo el tiempo son para diferentes diámetros. A ver si logramos ver esto mejor. Mire usted lo siguiente. Cuando tomamos el conductor interior, en este caso, el diámetro del conductor interior, en este caso es .0296, y el cable de este es .195, el conductor interior, .195, ¿de acuerdo? Obviamente que cuando yo cambio el diámetro, entonces cambia el diámetro nominal en pulgadas, ¿de acuerdo? Y cambia el diámetro del dieléctrico, es decir, el diámetro del conductor exterior, porque la relación B sobre A tiene que permanecer constante para poder asegurarme de que la impedancia característica, ¿qué pasó? Que la impedancia característica es 50 ohmios. Nosotros aquí tenemos entonces 50 ohmios, ¿de acuerdo?, para un cable que tiene un diferente diámetro al que teníamos acá. 7 por .0296 es diferente, por ejemplo, a este otro calibre. Comparemos estos dos, por ejemplo, .195 y .260. En ambos casos el calibre es diferente, pero en ambos casos la impedancia característica es igual, 50 ohmios. ¿Qué quiere decir? Que la relación B sobre A permanece, es decir, el conductor interior y el conductor exterior tienen diámetros diferentes, pero la relación B sobre A de ambos casos permanece para poder mantener la impedancia característica igual. Sigamos aquí. ¿Qué dice la capacitancia nominal en picofaradios por pie? Aquí tenemos 29.5 picofaradios, y hacia abajo usted encontrará que las capacitancias típicamente son las mismas, 25, 30, no superan los valores de ahí, de 20 a 30 picofaradios es el rango más o menos en el que nos movemos. Cuando se trata de cables con 75 ohmios, que es este tramo, ya las capacitancias disminuyen, son 21.5, por ejemplo, y así sucesivamente. Miren los 21.5, 20, etcétera. Esas capacitancias son la capacitancia distribuida que habíamos determinado en la ecuación de ahora. Ahora aquí está la tensión eficaz de trabajo del cable RG8AU. Aquí tenemos 4000 voltios, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos uso general,
cable flexible tamaño medio, ¿de acuerdo? Ahora bien, yo quiero hacer una comparación entre este cable, que es el RG8AU, que tiene 7 conductores de .0296, lo voy a comparar con este otro cable, que es un cable de trenza doble, que es el, que es el RG11AU. Miren, este cable, el 11AU, tiene, desde el punto de vista de diámetro, del diámetro nominal en pulgadas, .285, ¿de acuerdo? O pues, aquí tenemos en el primero .285, que es el cable RG8AU. O sea, el 8AU y el 11AU tienen exactamente el mismo diámetro exterior, el mismo diámetro, perdón, del dieléctrico. ¿Está bien? Ahora los voy a exhibir ambos juntos aquí. Les voy a mostrar este par de, los voy a juntar, el RG11 y el RG8, ¿de acuerdo? Pero la diferencia sustancial entre este par de cables es que el RG11U es un cable de 75 ohmios, mientras este cable RG8U es un cable de 50 ohmios. Ahora yo quiero que observen una diferencia sustancial entre el par de cables. Miren lo siguiente: ambos tienen 7 conductores, interiores que forman un diámetro diferente. Miren, solamente al tacto, vea, la maleabilidad, o sea, el diámetro de este cable es mucho menor que el de este otro cable. Este es muy delgado comparado con este. El diámetro interior de este cable es .0159. Lo voy a mostrar. .0159, 7 conductores de un diámetro de .0159 es el cable RG11AU, es decir, el cable RG11AU tiene estos conductores, cada uno de ellos de un diámetro de .159. Ahora bien, el cable RG8AU, busquémoslo, el RG8AU, el primero, tiene 7 conductores de .0296, ¿de acuerdo? Ahora bien, si observamos la relación de B sobre A, o sea, el del conductor interior, perdón, del conductor exterior B, comparado con el conductor interior A, de ambos casos tienen que ser diferentes para que la impedancia característica sea 50 ohmios en el caso del 8 y sea 75 ohmios en el caso del 11, ¿de acuerdo? Pero en ambos casos nosotros vamos a encontrar lo siguiente. Esta gráfica que les voy a presentar a ustedes, vamos a ver si logramos mostrarla, es la gráfica que habla de la atenuación en decibelios por cada 100 pies contra la frecuencia. La frecuencia, aquí está la frecuencia en megahertz. Esta es la frecuencia en megahertz. Y esta es la gráfica completa de atenuación de un conjunto de cables grandísimos. Voy a hacer el detalle sobre este punto que hay acá. Este es el cable RG8 y este es el cable RG11. Y ocupa la misma respuesta en atenuación que todos los otros cables, pero este cable es de una impedancia característica de 50 ohmios y este cable es de una impedancia característica de 75 ohmios. Este cable de 8 ohmios, de 50 ohmios, es decir, el RG8, tiene un diámetro interior en cada uno de los conductores mayor que el diámetro que acabo de mostrarles. Lo vuelvo a ratificar porque esto es importante. Este es el cable, el espesor del cable del conductor interior del RG11. Ahora voy a mostrarles el espesor del cable del diámetro interior, comparándolos mejor, del RG. A la derecha está el RG11, a la izquierda está el RG8
8. Este es un cable más rígido de mayor diámetro que el de la derecha. Sin embargo, ambos tienen la misma respuesta de atenuación. Es decir, si se mira la frecuencia a la que estamos evaluando, digamos, en este par de puntos, aquí tenemos 10 MHz y aquí tenemos 20 MHz. Subamos por el lado de 20 y encontramos esta atenuación en decibelios. O sea, por este lado encontramos aquí una atenuación de 0.8 decibelios aproximadamente, 0.8 decibelios aproximadamente de atenuación por cada 100 pies. Ahora bien, ¿qué ocurre? Habíamos dicho todo el tiempo que el cable RG59 es un cable de baja atenuación y el cable RG8 es un cable para potencia. Pero observen lo siguiente, podemos tener un cable más delgado en el conductor interior, un conductor interior con un diámetro más pequeño que en el caso del de 50 ohmios y ocupan la misma respuesta de atenuación, la misma respuesta. Estos cables que ustedes ven acá, 9, 10, 8, 9, 10, 11, 12, 13, continúan todo el tiempo hasta acá. Y este cable, miren hasta dónde llega. Ese cable quiere decir que lo podemos usar hasta frecuencias de 2 hasta 3 kilomegaciclos, o sea 3 GHz. ¿De acuerdo? 3 GHz. Ese cable viene de manejarse desde la frecuencia de 1 MHz. 1 MHz, véalo acá. Este es el cable desde 1 MHz. Esta es la respuesta del 8, 9, 10, 11. Subimos todo el tiempo hasta acá, en donde acabamos de marcar 3 GHz. Pero en 3 GHz vamos a mirar cuál es la atenuación. O sea, marquemos bien este punto y vámonos por acá a tratar de buscar la atenuación. Bien, es una atenuación que ya está bordeando los 20 decibelios. Cuando uno tiene esas atenuaciones, miren lo que ocurre. Vamos a hacer un ejemplo aquí pequeño de cómo es que funciona el problema de la atenuación cuando uno tiene una pérdida de simplemente un decibelio. Vamos a hacer lo siguiente, un ejemplo sencillo. Pensemos en que yo he acabado de colocar 100 vatios de potencia a la entrada de una línea de transmisión, ¿de acuerdo? 100 vatios de potencia. Entonces voy a tomar el logaritmo de 100 vatios, me da 2, y lo vamos a multiplicar por 10 porque la respuesta es 10 logaritmo por, ¿cierto? 10 logaritmo de la potencia, son 20 decibelios. Pensemos en que un cable solamente ha perdido 1 decibelio, ¿de acuerdo? 1 decibelio en el recorrido. Entonces tenemos menos 1 decibelio, ¿de acuerdo? Ahora dividamos esto por 10, es 1.9, ¿de acuerdo? Ahora hagamos lo siguiente, tomemos el antilogaritmo de esto, de la respuesta que acabamos de tener, y encontramos que la potencia que tiene en el otro extremo son 79 decibelios, es decir, que nosotros si restamos hemos perdido 20 decibelios, menos 20 decibelios, 20 vatios, 20 vatios, 20.5 vatios con solamente la pérdida de 1 decibelio. Entonces, ¿qué es lo que quiero yo significar con esto? Quiero significar que cuando usted tiene una línea de transmisión como esta, cualquiera de las que acabamos de mostrar en la gráfica, la atenuación que hay entre un punto y otro, tomemos esta gráfica, entre este punto, por ejemplo, y el otro punto que tenemos en este extremo, nos dan a nosotros el crecimiento logarítmico de la atenuación. Y perfectamente, por ejemplo, puede uno pasar, en el caso de escoger una línea con respecto a otra, digamos, tomemos este par de tramos, ¿no? Este par de tramos que hay acá. Podemos tomarlo aquí, que es más específico. Aquí tenemos las líneas 17, 18, 35, 84, 85, y aquí tenemos las líneas 8, estas 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y aquí tenemos 17, 18, 35. Ambas líneas, ambos coaxiales, funcionan a la frecuencia
de 0.3 kilomegaciclos. Es decir, perfectamente funcionan a esta frecuencia de 0.3 kMHz. Pero volvamos hasta acá. Cuando yo estoy en este par de puntos, la decisión mía como ingeniero es escoger de esta línea y de esta serie una línea, por ejemplo, de 50 ohmios. Tomemos el ejemplo cualquiera. 50 ohmios, o sea, cojamos la línea RG8 y la línea RG17, que la línea RG17 es esta línea, la que hay enseguida, que tiene un diámetro de 0.195, aquí está la 8 y aquí está la 17. Vamos a tomar la alternativa de escoger cualquiera de esas dos líneas de transmisión. Listo, aquí está la línea 17, RG17, y aquí está la línea RG8. Si miramos la atenuación de esas líneas en este extremo, a ver, para no perder el punto, tomémoslo así, y aquí tenemos, en este extremo tenemos 4 decibelios, y aquí en este extremo tenemos 2 dB, ¿de acuerdo? Es decir, que solamente por la disyuntiva de tomar entre una línea RG17 y RG8, yo tengo que tener muy claro si puedo perder 2 decibelios. 2 decibelios en esa escogencia. Cuando yo estoy produciendo potencia a 300 MHz, yo sí tengo que ser muy cuidadoso de si con 300 MHz y 100 vatios de potencia yo ya no tengo una pérdida de 20.5 vatios, sino que ya son 2 decibelios, o sea que la potencia se sube sustancialmente, y no puedo pensar en que este cable está cerquita de este, porque en la gráfica lo esté. Estos dos cables están muy distantes. En atenuación, 2 decibelios son unas potencias exageradas para perderlo en el cable. O sea, si yo construyo un transmisor de 300 vatios, ¿de acuerdo? 300 vatios, yo no, o de 100 vatios, para 300 MHz, yo no puedo perderme la potencia, darme el lujo de botar la potencia solamente por una escogencia equivocada del cable. ¿De acuerdo? Eso es lo que quiero que quede claro para ustedes. La medida del decibelio es una medida muy grande porque es logarítmica. Acabamos de ver un ejemplo que con solamente un decibelio de pérdida, yo paso de 100 vatios a 80 vatios prácticamente. He perdido 20 vatios en el camino. Es decir, en calor, en el cable se pierden 20 vatios de radiofrecuencia. Solamente por calor. Sin tener en cuenta que el cable hay que ir a acoplarlo. Y tener en cuenta eso es asumir un valores de pérdidas mayores. Porque la pérdida por desacoples también importan. ¿De acuerdo? Total que con base en esto ustedes ya tienen un criterio que no se puede ir escogiendo un cable de cualquier manera. Tienen que estudiarse muy bien la decisión de cuando uno coge uno toma un cable con respecto a otro. Hay una gráfica adicional que le permite a uno hacer una selección también afortunada del asunto, y es lo siguiente. Miren, esta es la frecuencia, la potencia, perdón, de entrada medida en kilovatios, la potencia de entrada del cable medida en kilovatios, ¿de acuerdo? Contra la frecuencia en megaciclos, contra la frecuencia en megahertz. Yo aquí perfectamente puedo volver a hacer mi análisis y me permite hacer lo siguiente. Mire, este cable RG17 y RG8 que hay en este par de extremos me permite la medida decir lo siguiente. Mire, si la frecuencia a la que ustedes van a trabajar esos cables son 100 MHz, pues el cable RG8 no lo puede manipular a potencias mayores. Vamos despacio, a ver, lo hice muy rápido, repitámoslo. A potencias mayores de 700 vatios. ¿De acuerdo? El RG8 no lo puedo manejar a 100 MHz, tengo un tope de manejo solamente de potencias de 800 vatios. ¿De acuerdo? Ahora subamos por el R17. Perdón. Estamos en el 8, vamos a subir hasta el
17, que es este, y nos movemos hasta acá. Cuando yo estoy en ese punto, yo puedo decir entonces que puedo transmitir hasta potencias de 2 kilovatios. Es decir, hay una restricción importante entre el manejo de la frecuencia y de la potencia, y la respuesta también es logarítmica. Es decir, los cables, a medida que se incrementa la frecuencia, que se crece en frecuencia, la capacidad de manejo de potencia disminuye. Lo que ustedes ven acá, por ejemplo, son tubos de latón de 1 y 5 octavos de pulgada, son tubos físicamente, y el manejo de potencia de esos tubos son mayores, es decir, este perfectamente a 100 MHz maneja una potencia de 10 kilovatios. ¿De acuerdo? Esa es la gráfica que le permite a usted establecer con qué tipo de cable se queda. Y una recomendación muy importante es que en este tipo de decisiones ustedes no pueden hacer economías absurdas. Ustedes tienen que hacer la decisión de un cable que justamente cumpla con las cosas que se necesita, pero también tiene que tener cierta holgura para que, a pesar de que cueste un poco más, usted esté seguro de que el cable no va a tener una ruptura fácil del dieléctrico, que no se va a recalentar, ¿de acuerdo? Y simultáneamente que usted no vaya a perder mucha potencia en el cable. Obviamente que los cables de potencia tienen que ser de 50 ohmios. Usted no puede y no debe usar un cable de 75 ohmios para un transmisor de potencia de 50 ohmios. Los transmisores tienen a su salida conectores que dicen 50 ohmios. No le coloquen a eso un cable de 75 ohmios, así que la gráfica de atenuación, tal como la que vimos aquí ahora, coinciden. Ese es algo que me faltaba por explicar. Mire que usted tiene aquí un cable RG8 que es de 50 ohmios y un cable que es de 75 ohmios. Por el criterio de atenuación ustedes no pueden decir entonces, porque la gráfica de la atenuación sea la misma, que entonces cogemos cualquiera de los dos cables. No, ustedes tienen que coger el cable que tiene la impedancia del transmisor. Si el transmisor dice 50 ohmios, colocamos entonces un cable de 50 ohmios. ¿De acuerdo? Si es un amplificador de radiofrecuencia para MAC-TV o CAC-TV, entonces tienen que tomar 75 ohmios, y con base en eso ustedes pueden perfectamente hacer un acople correcto, porque no se trata de hacer solamente el acople correcto entre la carga y la línea, sino también entre la línea y el transmisor. ¿De acuerdo? 75 ohmios para grandes distancias y 50 ohmios para distancias relativamente pequeñas, pero manejo de potencias altas. Muy bien. Y una información final, que es la siguiente. Aquí tenemos un texto que dice que se considera, vamos a ver si lo logramos ver, hay una norma que es de la Radio Electronics Television Manufacturers que dice que un cable se establece que el funcionamiento de un cable de dieléctrico de polietileno a una temperatura de conductor central de más de 80 grados centígrados es probable que cause un daño permanente al cable. ¿Qué es lo que está diciendo finalmente eso? Que 80 grados centígrados internamente produce un daño permanente en el cable. Es decir, uno no es testigo muchas veces de cuál es la temperatura interna del cable. Y aquí hay una tabla de temperaturas. La temperatura ambiente hace depender la temperatura ambiente en el sitio donde usted coloque el cable, pone problemas para la temperatura interna tolerable. Me explico. Cuando usted tiene una temperatura de 40 grados centígrados ambiente, la máxima temperatura permisible en el conductor central en grados centígrados será 80 grados centígrados. Pero a medida que usted incrementa la temperatura, este valor de temperatura tiene que disminuir por un factor de 0.72, 0.46 y 0.2. ¿De acuerdo? Cuando es 1, entonces tolera 40 grados centígrados externos, soportan 80 grados centígrados internos. Pero cuando se aumenta la temperatura externa, es decir, estamos en un ambiente de temperatura muy alta,
50 grados centígrados, pues entonces el factor de reducción es 0.72. ¿De acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Que usted no puede colocar un cable de intemperie como si nada. Usted tiene que tener cuidado también de las temperaturas y de las zonas donde usted instala los cables. Total que lo que hemos querido dejar con la clase, con la conferencia de hoy, es que usted tenga una noción de que las tablas de los fabricantes hay que leerlas con cuidado para tomar